Sí. Senador Rico, ¿usted tiene una propuesta? Sobre tabla pregunto, porque Partamos, si no ha llegado el proyecto, lo que pasa es que esta sesión está citada para tratar un proyecto con el Ejecutivo. Exacto, determinada materia. Está la representante del Ejecutivo Sí, a través del sistema de teleconferencia. Un debate que tuvimos en la mañana. Estuvo el senador Galilea y la senadora Rincón. Y quedamos de citar para votar estos artículos. Exacto. Tengo entendido que hay un acuerdo de comité para que se trate otro proyecto, pero para eso se requiere recabar la unanimidad de la comisión, para alterar la tabla. No, sigamos con esto. Entonces, pregunto, ¿habría unanimidad para alterar No. el senador Moreira, que viene en representación de senador Durana? A ver, Sí. si bien es cierto, se autorizó que pudiese ingresar el proyecto, que eso no hay ningún problema. El cambio que pudiese ingresar, no, yo no voy a dar la unanimidad para que se vea. Solo una precisión jurídica, no necesita autorización de nadie para ingresar un proyecto. El proyecto se dio cuenta y punto. Perdón, y no ha los llegado a la proyectos sala. se dan cuenta, los proyectos se dan cuenta en la sala. Sí, ya se dio Y cuenta. nosotros lo que nosotros hicimos hoy día es exactamente. No, si estoy precisando para el acta, colega, Sí, que sí, no está necesita bien. autorización ningún proyecto para ser ingresado. Los proyectos se ingresan. Obviamente que para poder verlo ese otro cuento. ¿Ya? El proyecto está radicado en la comisión y vamos a tener que ponerlo en algún momento en tabla. Eso lo debatiremos con los integrantes. No obstante, no podemos alterar la tabla porque el senador Moreira no dio la unanimidad. Así es. Así que, por tanto, deberíamos limitarnos a votar aquello por lo cual se convocó esta comisión, que son los artículos 11, 13, 18 y 19 del proyecto de portabilidad. ¿Sí? Con la anuencia del senador Moreira, ¿puedo hacer una petición? Independiente de que no lo vayamos a ver, pero ya que tenemos al ministro acá y él tenía una opinión respecto de lo que se vio en la Cámara, ¿podríamos al menos escucharlo para que nos deje su opinión? Porque se va a ir. Y atención en la economía. Sí, del Partido Socialista. ¿Podemos escucharlo? Pero si ¿Estoy usted de va a acuerdo? sesionar sobre ese proyecto en una ocasión futura, yo puedo venir a esa sesión. Sí, era para tenerlo Sí, presente. Bueno, ok. Lo vamos a invitar. Muchas gracias, me siento honrado. Y además que Buena nosotros sesión. dijimos que vamos a seguir trabajando hasta el final. Además, el senador Moreira puso que nos juntemos la próxima semana, así que vamos a estar Sí, nos vamos a juntar la próxima semana. Ya. No, después vamos a... Ya, entonces, vamos a ver las indicaciones. ¿Cómo está, Caterine? ¿Cómo le digo? ¿No se escucha? ¿Tiene? Sí, escucho bajo. Ya. Subo el volumen. Nosotros la escuchamos perfecto. La escuchamos muy bien desde acá. Pero usted no nos escucha, parece, lo ¿no? escucho casi nada, muy bajito. ¿Y es el computador que está con el volumen bajo o es la señal? Pero es la forma. ¿Ah? Ya, listo, me gusta. Ya. Ya, entonces tenemos que... ¿Ah? Ya, vamos viendo entonces. Ya. La primera materia por la cual fue convocada esta sesión, en el sentido de continuar con la discusión particular del proyecto sobre portabilidad, recae en el artículo 11. Fue un asunto que se levantó en las últimas dos sesiones celebradas por la comisión y particularmente la última en que participaron algunos otros invitados. Y el tema específico es cuando hay aceptación simultánea de ofertas. La comisión acordó, a petición del senador Elizalde, solicitarle al Ejecutivo una redacción para que abordara esta materia en el sentido de que la norma a consagrar disponga claramente que si es que llega un nuevo pago, esa operación debe ser reversada. Entonces, lo que sugiere en el texto que tienen los senadores en el tablet, algunos también... Sí. Se va el audio cada rato. Sí, pero... ¿Lo están arreglando? Sí, lo están arreglando, ya. Catherine. Es lo siguiente. Agregar en el inciso final del artículo 11 lo siguiente. El proveedor inicial solo podrá aceptar el pago de un nuevo proveedor, el primero que pague, por cada producto o servicio financiero. En caso de que reciba pagos de otros proveedores por los mismos productos o servicios financieros, deberá devolverlo en un plazo máximo de 3 días hábiles bancarios desde que reciba dichos pagos. Esa indicación que acogió el Ejecutivo, es la redacción del Ejecutivo lo que vamos a votar, la planteamos como necesidad ante lo que plantearon los fiscales de los bancos, que era
evitar que hubiera multiplicidad de portabilidades simultáneas, por decirlo de alguna manera. Que un cliente fuera... y por tanto, aquí lo que se establece es que puede haber solo una portabilidad a la vez. Puede haber portabilidades sucesivas porque le debe introducir mayor competencia y por tanto que se vayan cambiando de banco o de institución financiera a los clientes en la medida que las condiciones que le ofrecen sean mejor. Pero en caso de que hubiera simultaneidad de que el cliente fuera con la misma cartera, por decirlo de alguna manera, a varios bancos y varios lo autorizaran, evitar que se pagara dos o más veces. Estamos hablando más, en este caso, primero el pago de lo no debido, por tanto, un pago injustificado desde el punto de vista jurídico, y lo que establece la indicación es que si se produce un pago, prima el primer pago, podríamos decir, respecto del acreedor inicial. Respecto al nuevo acreedor, puede haber un nuevo pago y así sucesivamente, porque esa es otra hipótesis. Esto que el cliente se va trasladando con su cartera entre los distintos bancos, mejorando sus condiciones. Aquí estamos diciendo algo distinto. Respecto del acreedor original, el primer digamos, institución financiera que paga, esa prima, y por tanto se tiene que reversar o devolver los fondos en caso de que haya pagos adicionales. Yo creo que está muy bien redactada respecto a lo que planteamos, sí. Presidente, como me tocó venir a reemplazar y yo recién me estoy poniendo al tanto de este proyecto, yo solamente quisiera que me señalaran cuando corresponda un tema sobre, para dar algunos argumentos con respecto al tema de hacer nueva inscripción y no subscripción, anotación. Eso cuando llegue ese minuto, yo que me indique porque tengo algunas inquietudes. Ya, gracias. Votamos porque ya votamos este inciso con la propuesta. Acordada con el senador Durana para efectos de que sepa el senador Galilea. ¿Cómo? Esto se vio con el senador Durana en la mañana. En la mañana senador lo Durán y vimos todos de Galilea. acuerdo. Y Galilea. El senador Durán estaba con nosotros. Le estoy por Zoom. avisando. Ya, Es que, ¿Galilea qué dijo? es que, Ah. oye, perdón, presidente. Es que esto lo solicitamos nosotros. A ver, Ya. esta indicación la solicitamos nosotros. Ya. Porque nosotros escuchamos a los fiscales, escuchamos al conservador de bienes raíces y nosotros solicitamos esta indicación. Y el Y el Ejecutivo... Ejecutivo envió una reacción a lo que le solicitamos. Ya. Entonces, lo que tenemos que votar es si estamos de acuerdo con la redacción del Ejecutivo. Ya, ¿el Ejecutivo está de acuerdo con eso? Pero ese es del Ejecutivo, Iván. Iván, esto es indicación del Ejecutivo. Nosotros estamos, era una preocupación de los bancos explicitar esto Ya. y a pedido de ellos y de los senadores que escucharan Perfecto. a los bancos la vez pasada, Ya. nosotros estamos proponiendo esta redacción. Perfecto. Aquí hay dos hipótesis, la del crédito hipotecario y la del crédito de consumo. En el caso del crédito hipotecario, actualmente se paga directamente entre bancos. Por tanto, limita que un cliente vaya con su cartera y pueda obtener créditos adicionales más allá de su capacidad de pago. En el caso del crédito de consumo, por regla general, lo que se hace es que se emite un vale vista. Y por tanto, un cliente puede, sobre la base de la deuda que tiene en un banco, obtener múltiples vale vista, y lo que ocurre es que cubre con ese vale vista su deuda, y al remanente el banco se lo pasa. Ya se lo deposita en la cuenta corriente, en efectivo, en fin. Entonces, eso hace que a veces se endeuden más de su capacidad de pago. Aquí es distinto. Aquí el pago va a ser entre instituciones. Pero en la hipótesis que un cliente vaya a varios bancos y varios le den el crédito respecto de la deuda original, entonces el primer pago es el que prima. Si el cliente después quiere cambiarse de banco, tiene que hacerlo respecto del nuevo acreedor, no del acreedor original, y así sucesivamente. Entonces ahí se resguarda para evitar esa situación. Felipe Arboy, ¿la palabra? ¿Sí? Pedí la palabra, presidente. No, es que como íbamos a ver el otro, no se habían integrado ni el senador Arboe ni el senador Galilea. Les avisé que estábamos en esto y probablemente viene... ¿Está el senador García? Sí, no, sí, es que vino en reemplazo porque íbamos a ver otro tema. Entiendo, senador, ¿no? García. Sí. Pero ya le avisé a Rodrigo por si acaso para que sepan. Tomamos la votación. Perfecto. ¿Cuál estamos votando, presidente? Página 26. Para evitar el doble pago. Hay un documento que contiene las propuestas que envió el Ejecutivo, pero respondiendo a lo que fue solicitado por la Comisión, como señaló el presidente. Y particularmente respecto a este punto, nosotros como Secretaría tenemos que hacer presente que no se podría apoyar en ninguna de las indicaciones presentadas, así que para su aprobación requiere de unanimidad porque estaríamos aplicando la facultad que nos concede el artículo 121 del reglamento.
Si no hay unanimidad, entonces le vamos a pedir al gobierno que patrocine Una la nueva reivindicación formalmente. Pero esta hipótesis es, un cliente debe 10 millones de pesos, por decir algo, va a 3 bancos y los 3 bancos le prestan los 10 millones de pesos. Si queda endeudado en 30 millones de pesos, está sobre su capacidad de pago. Entonces, el primero que paga cubre la deuda de los 10 millones. Puede ser, la ley establece que puede ser más incluso, o sea, no tiene que ser el monto exacto, pero pongámonos en la hipótesis más restrictiva. Evita que se endeude con 3 bancos y instituciones financieras por 30 millones de pesos, lo que está por sobre su capacidad de pago. Entonces aquí lo que hace es que, en definitiva, se paga la deuda original en mejores condiciones, mejor tasa, los plazos que le convengan, en fin, conforme a todo lo que establece la ley, pero se evita el sobreendeudamiento sobre la base de solicitar simultáneamente créditos a distintas instituciones financieras que van a evaluar su capacidad de pago por uno y no por cada uno por separado. Sí. Está el senador Durán. El senador Durán estuvo en la mañana y estaba también de acuerdo, por lo que tengo entendido, con esta redacción. Así es. Hola, y la verdad es que contento nuevamente de estar comunicado junto a ustedes. Saludos al senador señor Moreira y a todos quienes están en la comisión. Está muy bien representado por el senador Moreira acá en el voto. Vamos a escuchar los argumentos del senador Durán. Senador Arboe. Presidente, muchas gracias. Me da la impresión, y me puedo equivocar, que la hipótesis que usted plantea no está recogida en esta indicación. Lo que salvaguarda esta indicación es que frente a una obligación inicial con 3 potenciales nuevos acreedores, se pague una vez y no 3 veces. Pero podría ocurrir que alguien pida 3 créditos a la vez a diferentes instituciones y no por esta norma no se los van a conceder. Lo que va a ocurrir es que probablemente la subrogación va a ser respecto de una sola. ¿Me explico? Sí. O sea, la hipótesis del sobreendeudamiento no se resuelve con esta indicación, sino que lo que se resuelve es que frente a la petición de portabilidad en 3 instituciones distintas, las 3 estén pagando un mismo crédito. Eso se resuelve solamente. Sí. Porque el sobreendeudamiento se resuelve con la consolidación de la deuda. ¿No? Eso es un punto. Bueno, es un punto del senador Arboe y tiene razón. Lo que pasa es que el banco, como el banco autorizó el crédito para pagar una obligación cuando los fondos le sean devueltos o reversados, el banco ahí probablemente lo que va a decir es que no concede el crédito, porque la obligación está extinta por otro banco. Ahora, como este es un pago directo, la gracia que tiene este proyecto es que todos los pagos para cubrir deuda vigente van a ser directos entre instituciones. Y eso es un avance. Entonces, vamos a votar la indicación entonces. Con la salvedad, obviamente, respecto del efecto que es más acotado, como señala el senador Arboe. ¿Cómo vota el senador Arboe? A favor. ¿Senador García? A favor. ¿Senador Moreira? A favor. ¿Senador Aruncón? Por favor. ¿Presidente? A favor. Unanimidad, es lo que se necesitaba, 5-0. El tema siguiente, presidente, señores senadores, está referido al artículo 13, que es la página siguiente. Sí, es la página 26, 27, 29. Sí, que ahí está el inciso sobre el cual incide. Claro. Lo que pasa es que esta norma es muy importante y ha sido muy analizada por la Comisión, es el corazón del proyecto, porque es la portabilidad financiera con subrogación. La primera parte del proyecto está... Sí, la primera parte, que es en el fondo la subrogación propiamente tal, portabilidad financiera con subrogación. La subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito procederá por el solo Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial cuando concurran las siguientes condiciones en forma copulativa. Ahí están las condiciones A, B, C. ¿Puedes leerla de nuevo? Sí. El encabezado. El encabezado. La subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito procederá por el solo Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial cuando concurran las siguientes condiciones en forma copulativa. ¿Doy lectura? A. Que un nuevo proveedor celebre un contrato de crédito con el cliente en virtud de una oferta de portabilidad conforme con el artículo 15. B. Que ese contrato de crédito señale expresamente que tiene por objeto el pago y la subrogación de un crédito inicial especificando el crédito. Y C. Que el nuevo proveedor pague en nombre y en representación del cliente el costo total de prepago del crédito inicial con los fondos del crédito referidos en la letra A, que di lectura recién. El inciso segundo
la Comisión acogió una indicación del Ejecutivo, dispone la subrogación procederá únicamente de los créditos que se extingan por el solo pago de los mismos. ¿Ya? ¿Y después? Y después dice, asimismo, en caso de subrogación de un crédito inicial caucionado por una o más garantías reales, éstas subsistirán, garantizando de pleno derecho el nuevo crédito en la totalidad de sus términos y en beneficio del nuevo proveedor. En virtud de lo anterior, se entenderá que la garantía real se ha modificado para garantizar el nuevo crédito de pleno derecho desde el momento del pago referido en la letra C anterior. ¿Y ese agrega este inciso? El inciso tercero dice la subrogación especial de crédito podrá tener lugar tanto entre créditos otorgados por distintos proveedores como entre créditos otorgados por el mismo proveedor. Y ahora viene el inciso final, que fue el que produjo un mayor análisis y se solicitó una revisión por parte del Ejecutivo y ellos hicieron llegar estas propuestas. No sé si estamos lectura de las propuestas o... A la indicación. A la indicación. Sí. Lo que pasa es que el texto aprobado en general, este inciso dispone, para todos los efectos legales, el crédito que se contrate en virtud de un proceso de portabilidad con subrogación se considerará como un crédito garantizado por la garantía real correspondiente. La indicación original dice, incluso antes de que ésta tome lugar, aplicándose en consecuencia las normas que regulen el otorgamiento de dicho tipo de créditos en la medida en que no sean contrarias a las disposiciones de ley. Se levantaron dos posiciones. Una, sobre la necesidad de contar con esta norma y segundo, sobre su redacción. Entonces, en las proposiciones del Ejecutivo, respecto a la primera posición, ellos concuerdan en que quizás no sea tan necesario contemplar esta norma en el artículo 13, pero lo que, por otro lado, si es que quieren conservar este inciso, sugieren una propuesta de redacción. Y le voy a dar la palabra al senador, pero antes una precisión. Lo que dijimos en la sesión antepasada que no estaba regulado es la diferencia entre desde cuándo se entiende que se aplica un marco regulatorio para esta operación, distinguiendo entre la subrogación especial de los otros cuerpos legales, particularmente la Ley de Protección a los Consumidores. Porque se entiende que producido la subrogación especial desde el pago, desde ahí entonces la garantía garantiza, la redundancia, la nueva obligación, la garantía original. Si hay una hipoteca, esa misma hipoteca sirve por el solo Ministerio de la Ley para garantizar el nuevo crédito, independientemente que hay un plazo que después se establece de 30 días para realizar la inscripción respectiva. Entonces, por tanto, ¿desde cuándo se entiende garantizada la nueva obligación desde el pago? Por el nuevo acreedor. ¿Damos lo correcto, Katy? Usted me iba diciendo si es que... Sí. Ya, pero sí, el punto... Sí, presidente. Ya. Están en lo correcto. Pero el punto y entendemos que las otras normas... Perdón. Sí, no, que voy a terminar la explicación y después le doy la palabra al senador. Ya. Pero el punto aquí es otro, es que hay normativas que protegen a los clientes desde antes de la constitución de la obligación, de que se genera la obligación, de que nazca la obligación. La ley del consumidor protege a los clientes desde el momento de la oferta, incluso antes. Entonces, se producía que teníamos que distinguir entre cuándo entraba una norma a proteger o a regular esta operación y cuándo se aplicaban las otras normas. Y por eso se establece que para todos los demás efectos legales se aplicarán las normas que regulen el otorgamiento de cada crédito según corresponde en la medida que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley. Entonces hace la distinción. A mí no me queda claro con esta redacción que el tema del tiempo, desde cuándo se aplica la regulación, esté debidamente prístino en su redacción. Porque eso era lo que queríamos resolver. Y en esta redacción a mí no me queda claro que quede resuelto. Senador Lo que Arboe, pasa es que son varias... Disculpe, presidente, ¿me permite? Sí, tiene la palabra. Varias normas distintas que podrían aplicar, entonces cada una aplicaría lo que le corresponde. Por ejemplo, las normas de protección al consumidor tienen normas que aplicarían desde la solicitud del crédito. Por ejemplo, que si se le rechaza debe ser por normas objetivas. Ese es un ejemplo. Esa aplicaría desde la solicitud. Hay otras que aplican para el cierre.
para el cierre de las cuentas corrientes, por ejemplo, que hay una norma de la CMF al respecto. Entonces aplicaría esa norma. Entonces no podemos dejar de manera universal desde el momento que aplicarían, sino que cada una aplicaría en cuanto le corresponde. Ya, la pregunta es si la redacción es suficiente. Vamos a leer la redacción del nuevo inciso, Pedro, y vamos a ver si es que o sea, yo creo que la explicación quedó clara para todos los senadores porque además lo hemos venido conversando hace rato. Lea la redacción. Es más simple, dice, para todos los demás efectos legales se aplicarán las normas que regulen el otorgamiento de cada tipo de créditos según corresponda en la medida en que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley. ¿Incluyó el inciso anterior cuando dice disposiciones de esta ley? No, pues excluyó el inciso anterior. Yo digo que la redacción a mí no me... No sé si el senador Arboe y la senadora Rincón tienen un comentario porque no estaban. O el senador Morera o García. Yo voy a preguntarle siempre al Ejecutivo sobre esto. A nosotros nos deja suficientemente tranquilos porque es amplia y se entiende que aplican todas las normas y las normas de protección al consumidor, que eran aquellas que más nos preocupaban y que empiezan a proteger desde antes, están lo suficientemente claras como para que se entienda el momento a partir del cual están protegiendo. Vamos a pedirle a Pedro, al secretario, que lea de nuevo, salvo las causales, pero que lea para que se entiendan las causales acumulativas, que ya sabemos cuáles son, pero cómo quedaría la norma. A ver, en esto, senador Moreira, existe un acuerdo de lo que hay que regular y cómo hay que regular. Lo que no está claro, porque han venido varias redacciones del Ejecutivo y ninguna ha sido completamente satisfactoria para aquello en que hay unanimidad en la Comisión, yo diría, y con el Ejecutivo, pero estamos buscando que la redacción no genere, bajo ninguna circunstancia, un problema de interpretación. Perfecto. Pedro. Pero yo estoy alineado con el Ejecutivo, ¿ah? Ya. Entonces, artículo 13, portabilidad financiera con subrogación. La subrogación de un crédito inicial por un nuevo crédito procederá por el solo Ministerio de la Ley y aún contra la voluntad del proveedor inicial cuando concurran las siguientes condiciones en forma copulativa. No le vamos a dar lectura para no confundir el objetivo. El inciso segundo, que la subrogación procederá únicamente respecto de los créditos que se extingan por el solo pago de los mismos. Asimismo, en caso de subrogación de un crédito inicial caucionado por una o más garantías reales, éstas subsistirán garantizando de pleno derecho al nuevo crédito en la totalidad de sus términos y en beneficio del nuevo proveedor. La subrogación especial de crédito podrá tener lugar tanto en créditos otorgados por distintos proveedores como entre créditos otorgados por el mismo proveedor. Y esta es una materia distinta que ocurre con otros efectos legales. Y la propuesta de los representantes del Ejecutivo es considerar un inciso final de este tenor. Para todos los demás efectos legales se aplicarán las normas que regulen el otorgamiento de cada tipo de crédito según corresponda, en la medida en que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley. La pregunta es satisfactoria la redacción para lo que habíamos solicitado como comisión? ¿Ah? Estamos hablando de la hipótesis de las demás normas legales que pueden aplicarse desde antes de la subrogación especial. Por ejemplo, la ley del consumidor. Y que quede claro que el hecho de que la subrogación especial se genera con el pago, eso no obsta que las demás disposiciones legales que protegen a los clientes y a los consumidores se apliquen de acuerdo a su propio... Sí. Y hay consenso en el fondo, pero no nos hemos puesto de acuerdo en cómo redactarlo para que no haya duda de interpretación. Le voy a dar la palabra al senador Galilea y después a Catherine. Senador Galilea. ¿No? Ya, Catherine. Presidente. Sí, tiene la palabra. Gracias. Quizás podemos agregar, para que quede claro el momento, para todos los demás efectos legales se aplicarán desde el inicio del proceso de portabilidad las normas que regulen el otorgamiento de cada tipo de crédito según corresponda, que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley. Se entiende que el inicio del proceso de portabilidad es
no la oferta, sino que la solicitud del cliente. La solicitud. Perfecto, la solicitud. Sí, porque a los artículos previos está escrito todo el proceso de portabilidad y en algún artículo explícito que el proceso de portabilidad se inicia con la solicitud. Ya, vamos, con esa redacción, la vamos a someter a votación. Fui presidente de esta comisión y si bien es cierto quienes deciden somos los parlamentarios, yo tengo un especial concepto por el secretario porque tiene muy buen juicio profesionalmente. Ya, vamos a proceder a votar. Compartimos ese juicio en todo caso. Que quede en acto. ¿En acto o en acta? Ya, vamos a proceder a votar. Claro, sí. Entonces, presidente, esta es la indicación 42 que había quedado Sí. pendiente en una sesión anterior y lo que usted pone en votación es, para todos los efectos legales se aplicarán Mira. desde el inicio del proceso de portabilidad las normas que regulen el otorgamiento de cada tipo de créditos según corresponda, en la medida en que no sean contrarias a las disposiciones de esta ley. Como tenemos que volver a la sala, voy a recabar la unanimidad. ¿Habría unanimidad para esta norma? Ya, 5. Perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente norma, que reemplazar el artículo 18, se pone en la hipótesis que en la modificación de las tasas, el aumento de tasas, o plazo, o préstamo de un capital, podría afectar a un tercero. Vamos a trazar un tercero que garantiza, ya sea con un bien inmueble, la obligación, tiene una hipoteca constituida en favor de un amigo, por decir algo, un pariente. Sí. O el caso del aval o avalista. Entonces, la modificación, el nuevo crédito, en la medida que implica modificación de las condiciones del crédito original, podría perjudicar al tercero. Entonces, estaba prohibido cambiar las condiciones, pero hay condiciones que son gravosas y condiciones que son ventajosas. Y por tanto, la idea es excluir solo el cambio de condiciones que sean gravosas, entendiendo que es evidente que la tasa de interés, el aumento de tasa de interés es más gravoso. El plazo, aunque sea la reducción, podría ser más gravoso porque podría afectar la cuota mensual. Y por tanto eso podría ser más gravoso. Y el monto del crédito. Evidente que si el crédito es por un monto mayor, esa condición es más gravosa. Entonces, lo que se excluye con esta precisión no es la modificación de las características del crédito original. Se excluye la modificación del crédito original que sea más gravoso y por tanto que afecta al tercero, y ese tercero que tiene alguna forma de garantía de la obligación de distinta naturaleza, tiene que concurrir con su voluntad. Eso es lo que habíamos planteado como necesidad. Entonces, yo había propuesto que dijera condiciones más gravosas para el cliente tales como aumento de tasa de interés, modificación de plazos, que se corrigió. Perfecto. O aumento en el monto del crédito. Esa es la redacción. ¿Habría acuerdo con esa redacción? Voy a recabar la unanimidad. ¿Habría acuerdo? Ya. Por último. Esos son, entonces, entendemos... Senador Durán, ¿usted está de acuerdo, no? Modificaciones. Senador Durán, ¿lo está representando bien el senador Moreira? ¿Le va a preguntar? Sí, ya. Es, Es un entendemos... gran jefe de bancada. Ya. Oye, ¿y ese nuevo saludo qué significa? No, sí, con el dedo para arriba. No lo que se pasa es ve que el no dedo. se ve. Veía. Se ha acostumbrado a la presidente. Está en la oficina. Ya. Por último, Sí. es el plazo de Presidente, 30 días. Sí. Para efectos reglamentarios, entendemos que con esta votación se dan por aprobar las indicaciones 49 y 50 Sí. con modificaciones. Ahora sí, el artículo 19, la indicación 51, no ha sido considerada por la comisión. ¿A los 30 días? Claro, el tema que vamos a tratar ahora es parte del artículo 19, que además fue objeto de una indicación y eso no ha sido visto en su totalidad por la comisión. Solamente ha sido visto un aspecto. ¿Entiende? 19. Claro, el artículo 19, la comisión no ha visto la indicación 51. La indicación no la ha visto, no le damos ni siquiera lectura. Entonces, dele lectura. Esto hay un y vamos- aspecto y la proposición lectura. es un aspecto del artículo 51. Dele lectura. Ya. 34, claro. Lo que pasa es que la indicación propone reemplazar el artículo 19, garantías bajo sistema registral, por otro. Dice,
garantías bajo sistema registral. La constancia de una subrogación con garantías reales sujetas a registro deberá ser solicitada por el nuevo proveedor ante la entidad responsable del registro. Para lo anterior, deberá inscribirse en el respectivo registro en la misma forma en que corresponde efectuar una modificación a dicha garantía con las especificaciones correspondientes. Dicha inscripción deberá realizarse dentro de 10 días hábiles desde la respectiva solicitud de inscripción y deberá además dejar constancia de la aceptación en el artículo 17 de esta ley cuanto corresponda. Para practicar esta inscripción, solo será exigible la presentación del contrato del nuevo crédito y el respectivo comprobante de pago emitido de conformidad con las condiciones, plazos y formalidades que señale el reglamento. Lo anterior será sin perjuicio de la solicitud de documentos que la entidad responsable estime necesarios para acreditar la representación, capacidad o identificación de la persona que solicite inscribir la constancia. La constancia de la subrogación del crédito en el respectivo registro se entenderá solo para efectos de publicidad y oponibilidad a terceros. Lo que teníamos considerado previamente era una propuesta del Ejecutivo en respecto del inciso primero, que más que aceptación de tercero dice el consentimiento de tercero, y también una modificación de texto que presentó la senadora Rincón. Y los dos serían ajustes de redacción. Pero lo que tenemos actualmente es, a raíz de la última sesión en que se planteó el debate por parte de los bancos sobre cambiar esta propuesta original del Ejecutivo por una subinscripción, que fue lo que proponía particularmente el Banco de Chile, el Ejecutivo, la Comisión le encargó al Ejecutivo que considerara esa propuesta, y el Ejecutivo, respondiendo a esta inquietud, insiste en la conveniencia de que se trate de una nueva inscripción. Y además, para efecto del plazo, propone, eso lo vimos en la mañana, sí, con detalle. Y respecto del plazo de cuánto tiene que realizarse la inscripción para que, nada más que para los efectos de publicidad, proponen agregar en este inciso que el incumplimiento de este plazo será sancionado de conformidad al artículo 27 sin afectar la validez de solicitudes realizadas fuera de dicho plazo. Sobre esto, aquí hay dos temas. Uno tiene que ver con la inscripción, la nueva inscripción versus la inscripción al margen. Y le damos la palabra al senador Moreira sobre el tema. Y el otro era lo que en la mañana le planteamos al Ejecutivo, que este plazo de 30 días no era fatal. El incentivo para inscribir, obviamente, es del nuevo creador, por tanto, la regla general es que van a inscribir, pero en la hipótesis que hubiera alguien negligente, que no hizo el trabajo, no quedara desactualizado. Entonces, que se estableciera cuál era el efecto del incumplimiento de este plazo no fatal. Yo quiero agradecerle a Catherine porque la redacción que plantea ahora recoge exactamente lo que hablamos en la mañana. Y perfecto, estuve con el senador Calidad, que no es plazo fatal, pero si no cumple puede ser sancionado por la Comisión de Mercado Financiero conforme al artículo 27, y eso no afecta que se pueda inscribir, la validez de la inscripción es fuera de plazo. Entonces, yo creo que muy bien redactada esa parte. Pero tenemos un debate previo que es nueva inscripción o inscripción al margen, y sobre eso le voy a ofrecer la palabra al senador Moreira, que viene. Vamos a ver si en esto apoya o no al Ejecutivo. Vamos a escucharlo primero. No, sí. Perdón, mire, aquí tengo yo, en una hora me tuve que documentar un proyecto que ustedes vienen viendo hace meses. ¿Ah? Ya. ¿Ah? Entonces, a mí me gustaría de que el Ejecutivo nos hizo una clase magistral, sobre que usted me pueda... La Katy no se ríe porque todavía no cacha. Yo tengo sentido del humor para todo, Katy. Mire, lo que me gustaría que usted me explicara didácticamente en un par de minutos acerca de la argumentación para hacer la nueva inscripción y no su inscripción de eso de anotar al margen. Que me lo pudiese aclarar pedagógicamente para poder votar alineadamente al gobierno. Muchas gracias. Presidente, ¿puedo? Sí, tiene la palabra. Ya. Muchas gracias. Por su intermedio al senador Moreira,
nosotros esto lo analizamos largamente porque nuestra idea inicial era que fuese anotación al margen y lo discutimos con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia nos convenció de que debía ser registro completo y no inscribirse y no solo una anotación al margen. La razón es que el reglamento del registro conservatorio de bienes raíces señala que las hipotecas deben inscribirse, las modificaciones a las hipotecas en virtud de un nuevo contrato que correspondería a este caso también deben inscribirse y solo las rectificaciones u omisiones a las hipotecas deben subinscribirse. Entonces, nosotros entendemos que solo debiera subinscribirse en caso de se hubiese producido algún error u omisión, que no sería este caso, sino que corresponde al caso 2, en que debe haber una inscripción. Además, el hecho de que la subrogación especial de crédito tome lugar de pleno derecho significa que la garantía se modifica de pleno derecho, ya que se entiende que ahora la misma garantía cautiona otro crédito en beneficio de un nuevo proveedor. Entonces, en el sistema registral chileno, no, por lo mismo que decía antes, no considera que las modificaciones deben establecerse por subinscripción, sino que por inscripción, como la inscripción de derechos reales y la fidelidad instrumental. Aquí estoy refiriendo a puros conceptos que están en el registro de conservador de bienes raíces, en el reglamento. Y la importancia del sistema registral radica en la publicidad y oponibilidad con terceros. Considerando lo anterior, en caso de la subrogación especial de crédito, es necesario que la anotación registral se practique a lo menos con los mismos detalles que la inscripción original, especificando, por ejemplo, al nuevo proveedor, la escritura del nuevo crédito y detallando las características principales del nuevo crédito, entre otros. Toda esta información es precisamente la misma que se incluye en la inscripción y no en una subinscripción. Es por eso que consideramos que la inscripción es más adecuada. Sí, a ver, en la sesión pasada, que fue solicitada por el senador Arboe, los bancos están por la subinscripción. Así es. El Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Conservador de Bienes Raíces está por la inscripción nueva. ¿Ya? Por la inscripción. Y yo, la verdad, personalmente, me convencí escuchando el argumento, me convencí de la propuesta del Ministerio de Justicia. Senador Arboe. Sí, yo creo que es súper importante plantear acá que cuando vamos a adoptar la decisión planteada por el Ejecutivo y también por el Ministerio de Justicia en general y Hacienda y compañía, y también por el Conservador, más allá de que la inscripción pueda probablemente demorarse un poco más que la suscripción, a pesar de que no es tanto más, recuerden que además se establece un arancel. Entiendo yo que hay un límite de cobro. En consecuencia, no debiera encarecer el proceso, digamos. Eso también es importante para que quede constancia, digamos, en la tramitación de esta ley. Bien. Si eso le da más certeza, bienvenido sea. Sí, voy a recabar la unanimidad de la indicación del Ejecutivo con el cambio introducido de los 30 días, que fue lo que hablamos en la mañana. ¿Habría acuerdo para aprobar por unanimidad esta norma? ¿Sí? Bueno, habiéndose... Sí. No, nos faltan... Tenemos que ir a votar porque... Espérense, que tengo una duda con cómo termina el inciso primero del artículo 19, porque no sé por qué está en verdecito esa parte, pero si en el computador por lo menos, porque claro, si está en verde, si el verde significa que tiene que salir, termina mal redactada la frase. Entonces quiero saber... ¿Puede leerla, Pedro? Sí. Desde el final, dicha inscripción deberá realizarse dentro de 10 días. Yo voy a aprovechar de dar lectura también al encabezado, precisamente por el acuerdo que acaba de adoptar la Comisión. Dice, la constancia de subrogación con garantías reales sujetas a registro deberá ser solicitada por el nuevo proveedor ante la entidad responsable del registro, a más tardar dentro de 30 días hábiles bancarios. Será sancionado conforme al artículo 27. Perdón. ¿Qué estáis leyendo? No, partamos por el inciso primero. El incumplimiento de este plazo será sancionado conformidad por el artículo 27 sin afectar la validez de solicitudes realizadas fuera de dicho plazo. Sí. Entonces,
Para lo anterior, deberá inscribirse en el respectivo registro de la misma forma en que corresponde efectuar una modificación a dicha garantía con las especificaciones correspondientes. Dicha inscripción deberá realizarse dentro de 10 días hábiles desde la respectiva solicitud de inscripción y deberá además dejar constancia del consentimiento de terceros. Ese, por eso es que está cambia, destacado, por eso está en verde. Exacto. Del consentimiento de terceros referidos en el artículo 17 de esta ley cuando corresponda. Exacto. Ya, ahí Eso es. ahí sí. Ahí está. Entonces, ratificamos la unanimidad. Sí. Los 5. Sí, perfecto. Estábamos los 5 presentes cuando se planteó la unanimidad que fue recabada Sí, por exacto. que yo recabé y todos estuvieron de acuerdo. La duda del señor Galera ha quedado despejada, así que queda aprobada la norma por unanimidad. Este punto. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la razón, ¿se levanta? No, que nos quedan 50 páginas. Sí, queda Pero esto es lo que vimos hoy día, sí, en la mañana. Entonces, Catherine, vamos a estar en contacto para seguir avanzando. Oye, muchas gracias. Gracias. Oiga, yo sé que usted Ahí, no conoce la senador personalidad del senador Moreira, pero sigue viendo la comisión. Conocí al senador Moreira, nos había tocado con él. Sí, ahí lo voy a ir conociendo a poco, ya. Senador Durana, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien representado por el senador Moreira. Vamos a ir a suspender vamos a levantar la sesión porque tenemos que ir a votar el proyecto de ley en sala. Que esté muy bien, ¿eh? Y retomamos, ¿cierto? No, hoy día terminamos. Hoy día ya terminamos. Esto es lo que vamos ¿Hoy día terminamos? Sí, porque esto es lo que vimos hoy día, sí. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Se levanta Ya, la muchas sesión. gracias. ¿Cuándo vas a citar de nuevo, Álvaro? ¿Cómo seguimos? Lo que pasa es que si se autoriza el Estamos comunicados. voto telemático, podríamos incluso sesionar más a menudo que... La única duda que yo tengo es cómo vamos a trabajar con los comparados. Van a tener que enviarlo a nuestros computadores, etcétera. Ojo que varios viven en Providencia y Itacura Las Condes, cuarentena con tarde ahora. ¿Ah, sí? Sí, se cerró. A Providencia. Bueno, dependiendo de No sé, cómo esté la Providencia, relación de los viajes. Ya, pero José Miguel, yo te No aviso, voy a estar la próxima déjame semana. conversar en la sala y te aviso cuando convocamos, pero probablemente vamos a asesorar incluso... Sí. Lo que es clave es que el gobierno publique la reforma constitucional, porque publicar la reforma constitucional se va a realizar el acuerdo de comité y vamos a poder sesionar Y más a que menudo. vamos a tener que quedar en ¿Ya? su casa. Yo te aviso. Ya. Ok, que esté muy bien. Ya. Que esté muy bien. No te puedes mover de